La dirigencia de la Comisión Nacional Anticorrupción solicitó a la Procuraduría que se les permita participar en el proceso de reparación integral que el Estado lleva adelante con la empresa Odebrecht. El anuncio lo realizó Germán Rodas, coordinador de la comisión. El representante dice que se deben transparentar los contratos suscritos con la firma brasileña en los últimos 30 años. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Como ustedes recordarán, amigos oyentes, hace varias semanas atrás el Estado ecuatoriano, con la representación del Procurador General a la cabeza, el Contralor General del Estado, la Fiscal General del Estado, encabezaron una primera reunión con representantes de la empresa brasileña Odebrecht, que busca resarcir al Estado ecuatoriano el daño causado con estos escándalos de corrupción, estos sobornos que la justicia de a poco va comprobando se pagaron a exfuncionarios públicos a cambio de la adjudicación de construcción de infraestructura. Pues bien, este proceso de diálogo entre las autoridades ecuatorianas y los representantes de la empresa Odebrecht se inició ya hace varias semanas y ahora los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción piden que esto se transparente y que se permita la participación de veedurías o acompañamientos ciudadanos en relación a la reparación integral del Estado ecuatoriano. Está con nosotros ahora mismo en nuestros estudios el doctor Germán Rodas, es el nuevo coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Doctor Rodas, bienvenido a Notimundo, muy buenas noches. Buenas noches, muy gentil por la invitación. Sabemos que la naturaleza de la Comisión Nacional Anticorrupción es precisamente esta: trabajar, transparentar la información, ser una especie de veedores y contralores sociales en estos procesos del Estado. ¿Cuál es la inquietud que tienen ustedes o qué quieren precautelar con la participación ciudadana en este proceso de negociación entre el Estado y la empresa Odebrecht? Ocurre que un proceso de esa envergadura que signifique averiguar qué es lo que ocurrió respecto de las coimas, de los sobreprecios, mediante contratos además adicionales, es un tema muy serio, muy importante, sobre todo cuando Odebrecht ha manejado en el país alrededor de contratos de alrededor de 5.000 millones de dólares, más o menos. Pero no se puede ir a un proceso simple y llanamente afectando en el último periodo a la empresa, porque de lo que nosotros sabemos, esta empresa ha cometido ilícitos desde el primer momento que llegó al Ecuador. Y está en el Ecuador alrededor de 30 años. Yo he dicho siempre que esto sería parecido, un ejemplo más o menos similar, que al señor que asalta en el trole y todo el día roba celulares, le tomen por el último celular que ha robado y le pongan una pena por el último celular. La pregunta es, ¿y qué ocurrió pues con los actos delictivos de todo el día? Parecido es el tema de Odebrecht, de tal manera que hay que hacer una evaluación adecuada, contrato por contrato, periodo por periodo. Hubo 7 presidentes en el periodo de los 30 años, en cuyos espacios, en cuyos tiempos se manejaron estos jugosos contratos, y por lo tanto la reparación debe abarcar todo y no solamente una parte. De allí que la Comisión Nacional Anticorrupción ha planteado, lo hicimos por escrito ante el procurador, la necesidad de que exista una Contraloría Social que permita al país conocer de forma adecuada y la opinión ciudadana sobre un tema de enorme trascendencia. Entonces ustedes plantean revisar los contratos otorgados a la empresa Odebrecht desde el regreso a la democracia, en suma. En el año, le voy a comentar algo. En el año 2003, cuando diputado el doctor Víctor Granda, él le advirtió entonces al presidente Lula por una comunicación diciéndole: aquí hay cosas muy graves, no deberíamos permitir aquello. Estamos hablando de hace 16 años atrás. Cuando subió Correa, el propio Granda le envió una comunicación en igual sentido advirtiéndole a Correa. Ya en el 2007. Pero fue la carta en el 2008.
nosotros ya como Comisión Nacional Anticorrupción le advertimos al alcalde Rodas diciéndole que no podía firmar el contrato porque no era posible firmar el contrato con Odebrecht. ¿Y sabe por qué? Porque la ley establece, las leyes de las normas además de los grupos multilaterales impiden que aquellas empresas que han tenido problemas en algún país o en su país de origen puedan firmar contratos con otros estados, con otras entidades. Ese contrato habría que revisarlo. En nuestro criterio ese contrato es inválido. Y desde allí se arrastran las circunstancias. No obstante que ya quedó solamente una de las dos empresas del consorcio, que es Acciona, la española, y dejó su participación Odebrecht. Eso invalida el doble, por un detalle, porque los contratos entre Acciona y Odebrecht, como cualquier fórmula contractual, son indisolubles cuando se presentan de esa manera. Aquí facilitaron todo, las normas le facilitaron para que se vaya Odebrecht y para taparle, de tal manera que allí había una acción desde atrás que favorecía los intereses de Odebrecht. De tal manera que el tema de Acciona es más grave todavía. Y es indisoluble tanto que en Colombia y en el Perú las dos empresas siguieron juntas, tenían que haber roto en todas las partes del mundo, no solo aquí. Hay una serie de cosas muy graves que exigen que exista la Contraloría Social y por eso nuestro planteamiento está dado en estos términos. No se trata de dudar de una o de otra autoridad del Estado, no ese es el punto. El punto es que la sociedad tiene que involucrarse y tampoco se trata de que la Comisión Nacional Anticorrupción como tal se siente con los funcionarios del Estado para trabajar sobre el tema. Nosotros creemos, como lo hicimos en el caso de la conformación de los evaluadores de la judicatura, sugerimos nombres de importantes y prestantes ciudadanos con amplitud y pluralismo ideológico, de tal manera que permita que la gente allí tenga una conducta adecuada. Lo mismo sugeriríamos aquí, nombres de personajes de la vida nacional con capacidad y con formación técnica que permitan hacer una evaluación de la manera más adecuada, porque la reparación tiene que ser realmente integral, no de una parte, y sobre todo porque debe cuantificarse en forma real lo que ha significado la inversión del Estado ecuatoriano en estos contratos y sobre todo lo que ha significado el asalto al país por parte de esta empresa. Ahora, a su criterio, y vale decir a criterio de la Comisión Nacional Anticorrupción, ¿cómo debería cuantificarse el daño inmaterial? En suma, el daño moral causado por la empresa con estas prácticas corruptas para conseguir contratos por parte del Estado ecuatoriano, porque el perjuicio se lo puede establecer en cada uno de los contratos, impuestos no pagados, el tema de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado por presumibles acciones colusorias para tener preferencia en la contratación al asociarse con un tercero y evitar que pueda participar una empresa nacional o extranjera en ese mismo proyecto, etcétera. Eso es cuantificable. Pero ¿cuál debería ser el mecanismo de cuantificar el daño moral causado al Estado ecuatoriano? Hay un elemento adicional también, las coimas deberían ser establecidas con la cooperación eficaz que no ha funcionado. No, y antes de contestar la pregunta suya, no ha funcionado porque también mintieron. Odebrecht entregó en el acuerdo de cooperación eficaz lo que le interesó como información, y allí no habló del metro, y allí no habló de la ruta viva, ni la 1 ni la 2, de tal manera que todo el tema vinculado al asunto de coimas también debe ser absolutamente transparentado para saber quiénes son los ciudadanos ecuatorianos que acometieron los ilícitos, se enriquecieron de manera indebida y asaltaron los dineros del pueblo ecuatoriano. Porque vale precisar que las coimas, si bien pagó la empresa Odebrecht, salió del dinero de los ecuatorianos al encarecer la construcción de XY proyecto. Pero ni siquiera así. Llegaron al extremo en que las coimas existieron en un momento determinado por una parte, vino la obra, aumentaron precios, sobreprecios, contratos complementarios, es decir, que le asaltaron al país a veces casi en el 80, en el 90%. ¿Por qué? Porque en el siguiente contrato ellos sabían que podían... la gente coimada estaba comprada para 2, 3 proyectos. Entonces, con el primer proyecto, con el segundo dejaban pagando para algunos temas posteriores. Futuros. Claro, y entonces eran inversiones. Entonces, ¿cómo cuantificar el daño inmaterial? Realmente esto es subjetivo,
porque ¿qué es el daño inmaterial? El daño inmaterial es haber generado sobre la conciencia de un enorme sector de ecuatorianos el hecho de que el mensaje con que hagan obras, que no se lleven nomás. Que lleven nomás. Es decir, es el daño moral sobre la conciencia de la colectividad, esos tipos de percepciones. ¿Cómo cuantificamos aquello? Pero de todas maneras, estos son elementos que creo que deben ser precisamente debatidos y discutidos, porque no se trata de que nos entreguen un chequecito y digamos, ya se acabó el asunto, y es más, pueden seguir participando en los próximos contratos. A ese punto iba. ¿Cómo mira la Comisión Nacional Anticorrupción esta, vale decir, máxima aspiración de la transnacional brasilera, que es buscar la forma de resarcir al Estado ecuatoriano económicamente en lo relacionado a las coimas y el perjuicio real, el inmaterial, pero hacer una vuelta a la página y seguir contratando con el Estado ecuatoriano, tomando en cuenta que esto no es solamente con el Ecuador, es un objetivo corporativo de Odebrecht que lo está haciendo en todos los países en los cuales participó en construcciones de infraestructura. Con Perú, por ejemplo, ya llegó a un acuerdo, pagó $100 y pico de millones, con cargo inclusive a algunos proyectos que se quedaron paralizados y ahora están continuando, y con cargo a aquellos pues se pagará la indemnización. En la última sesión, en la penúltima sesión de la Comisión Nacional Anticorrupción, cuya coordinación, insisto, coordinación perecedera, espero que sea perecedera porque realmente es agotador ese trabajo, la estoy ejerciendo hoy, hablamos largamente de este tema, y una de las circunstancias, con el mismo ejemplo que yo pongo sobre el delincuente que se lleva los celulares, entonces le toman preso por el último celular, le sancionan y al siguiente día vuelve a operar en el siguiente metro, en el siguiente trole del siguiente día, es decir, vuelve a asaltar. Y yo creo que es importante sentar precedentes en el país. Yo creo que no es justo que las transnacionales lleguen al país, nos esquilmen, nos roben, nos asalten, hagan lo que les dé la gana, tengan un control y una influencia importante sobre espacios de poder político, organicen la mafia, estructuren la gavilla desde los espacios de la función pública y desde el Estado para proteger sus negocios. Y luego volteemos la página y digamos, no ha ocurrido nada. ¿Quién garantiza hacia el futuro que los mismos comportamientos no se repitan por una parte? Y de otro lado, ¿quién garantiza que esta empresa que tenía 2, 3 membretes con amigos no siga haciendo lo mismo en el mediano plazo? Yo creo que si se trata de poner punto final a estas conductas absurdas y sobre todo que afrentan la propia dignidad de este país, yo creo que hay que ser cortantes y hay que ser definitivos. Tengo también la impresión de que es hora de que pensemos que debe haber pues empresas nacionales que tienen la posibilidad de moverse en esta línea de actividades, y que creo que hay que transparentar los contratos, hay que buscar mecanismos adecuados. Por eso el tema de la Contraloría Social es tan importante, precisamente por lo que estamos hablando. Y cuando hablo de la Contraloría Social no es la comisión como tal, hay los colegios de ingenieros, los colegios de arquitectos, hay que dinamizarles en la participación con el objeto de tener la tranquilidad que cuando a usted le construyen un bordillo frente a su casa es con el dinero de la gente de la calle, de esa calle, pero evidentemente que está siendo utilizada de forma adecuada. Se debe entender entonces que a criterio suyo o de la Comisión Nacional Anticorrupción no se debería permitir el regreso de la empresa Odebrecht. Yo pienso que no se debe permitir en realidad, y se debe sancionar de manera ejemplar esa conducta. Por eso es que aspiramos a que esta negociación sea realmente la expresión de una voluntad política y también de normas de ética que el país exige. Claro, pero esto visto desde la empresa Odebrecht, no habría sentido en sentarse a conversar con el Estado ecuatoriano para resarcirlo, sino más bien esperar a ver qué dice la justicia, en qué se logra probar las coimas, las irregularidades, las ilegalidades, y buscar la forma de compensar al Estado ecuatoriano sobre sentencia. Aquí hay una acción de buena fe, por llamarlo de alguna manera, de esta empresa que quiere lavarse la cara a nivel mundial y quiere asumir sus culpas económicamente. Pues eso es lo que hay que debatir y eso es lo que hay que transparentar, y aquello hay que constituir en la veeduría social, precisamente para saber cuál es el planteamiento, porque ciertamente
Si es solamente una especie de, bueno, con eso saldamos la bulla y el problema mediático y tengan un chequecito y bueno, ya veremos qué seguimos haciendo, se vuelve complicada la circunstancia. En todo caso, no por hacer rápido, no por generar una imagen de recuperación de recursos, podemos permitir que la delincuencia de cuello y corbata siga en el país a nombre de las empresas y además sigan ubicados en algunas funciones del Estado, por ejemplo, de la estructura de la justicia, que fueron los que permitieron muchas cosas. Por eso almacenaban rápidamente las denuncias. Eso es lo que nos ocurrió a nosotros en varios casos. Creo que es importante una reflexión de largo contenido y sobre todo una cuantificación y una expectativa social a la que hay que responder. Porque yo estoy seguro que el país no va solamente a quedarse en la circunstancia de recibir un monto de pago de un asalto de la forma más brutal sobre la economía nacional, sino que va a exigir también una sanción. Ahora la empresa tendrá sus expectativas, el país tiene otros. Este no es un punto de negociación, hay cosas que yo creo que se vuelven innegociables en la vida, ¿no? De todas maneras también entendemos la circunstancia de la economía local, la circunstancia nacional, pero al menos la empresa tendrá que entregar los nombres de todos aquellos que se beneficiaron, que siguen todavía campantes por las calles del país. Ahora, ¿usted ha recibido alguna respuesta del señor Procurador General del Estado que hace cabeza en nombre del Estado ecuatoriano en esta negociación? A ver si permite una participación activa a través de la Comisión Nacional Anticorrupción de ciudadanos, veedores que sigan este proceso. Conozco que el señor Procurador dio a conocer de este planteamiento en la última reunión de la semana anterior a los miembros de este equipo de trabajo. No hemos tenido respuesta oficial por escrito, cualquiera que fuera, pues nosotros hemos hecho este señalamiento y estamos atentos a que haya un gesto de cortesía en respuesta en cualquier sentido. Pero más allá de la respuesta, yo aspiro a que haya sobre todo sensibilidad frente a la necesidad de que los colectivos sociales participen, y los colectivos sociales son múltiples. Yo pienso que cuando hablamos de sociedad es la comisión de acuerdo, pero también son colegios profesionales, técnicos que deben estar allí aportando en la conformación de una idea básica de lo que debe ser la reparación, que no sea solamente este tema de gracias por el cheque, sigan en el país, volteamos la página, viva Odebrecht. No se trata de aquello, ¿no? Yo creo que se trata de establecer una censura en un hecho que además es condenable, pero que además nunca ha ocurrido en la historia del país en la gravedad en la que estamos comentando. Vamos a guardar entonces a ver cuál es la respuesta del señor Procurador General del Estado. De momento lo que se conoce es que la próxima reunión entre el procurador y los representantes de la empresa Odebrecht está prevista para el próximo 24 de agosto, fecha en la cual la empresa Odebrecht ya tendrá una cuantificación del SRI, de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado y de la Contraloría respecto de los hechos irregulares que ha protagonizado esa empresa en nuestro país. Queremos agradecerle al doctor Germán Rodas, él es coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Doctor Rodas, muchas gracias. Gracias, muy gentiles por la invitación. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Visita nuestro portal www.fmmundo.com.